Hola viewers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En el día de hoy vamos a ver la resolución del examen de la convocatoria de BAU de junio de 2022. Vamos a ello. El examen lo tenéis dentro de la sección de exámenes resueltos en el blog como tal, lo vais a encontrar. Bajaríamos hasta los exámenes resueltos e iríamos al enlace que tenemos aquí, el de matemáticas aplicadas a ciencias sociales. Entrando en materia, vamos a empezar en primer lugar por el de la opción A, el ejercicio 1, que nos dice: se considera la matriz y nos pide determinar los valores del parámetro real A para los cuales la matriz es invertible y luego calcular la inversa de la matriz para cuando A vale 1. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí en cuanto al apartado A es que hay que pensar cuándo una matriz es invertible o cuándo no es invertible. Y es acordarse de la definición general. Para que una matriz sea invertible, debe ser una matriz, en primer lugar, cuadrada, que en este caso lo cumple, y en segundo lugar, para que sea invertible, su determinante debe ser no nulo, es decir, que tiene que ser distinto de 0. Con lo cual, si el determinante es igual a 0, entonces no será invertible. Partiendo de esto, hacemos el determinante de la matriz igual a 0, hacemos aquí la resolución mediante la regla de los triángulos, y llegamos a la conclusión de que el determinante vale menos 2a más a cuadrado menos 2a, que si lo dejamos todo agrupado realmente se quedaría como a cuadrado menos 4a. Partiendo de esto entonces nos quedan dos posibles valores para a, y es que o a valga 0 o a valga 4. Ahora sobre esto hacemos la discusión mediante casos. En este caso hay que recordar la regla general. Si tengo dos soluciones para el parámetro, debería buscar tres casos. El primero de ellos... dos casos. El primer caso es cuando A sea distinto de los dos resultados que nos ha quedado aquí, es decir, si A es distinto de 0 y A es distinto de 4, esto implicará que el determinante de la matriz A será distinto de 0. Como es distinto de 0, tiene inversa. Y por el contrario, si A es 0 o A es 4, la matriz no tiene inversa. En cuanto al apartado B, nos pide resolver esta matriz inversa. ¿Qué debemos tener en cuenta? En primer lugar, vamos a calcular el determinante de la matriz A, teniendo en cuenta que el parámetro nos dicen que valía 1, que literalmente es reemplazar que A valga 1 en la función. Llegamos a que el determinante de la matriz A vale menos 3. A continuación, calculamos la matriz adjunta. De lo que me debo acordar en este caso es de que como es una matriz cuadrada, de 3×3, debería aplicar la regla de los menores complementarios de orden 2. Es decir, que si quiero averiguar, por ejemplo, cuánto vale el menor 1, 1, localizaré donde se encuentra el componente 1, 1, que se correspondería con el 2, descartaría la fila y la columna correspondiente, y me quedan estos cuatro números, menos 1, 1, a 1. Lo único que está A sería realmente 1, luego sería realmente menos 1, 1, 1, 1. Acto seguido, resuelvo el determinante menos 1 por 1, menos 1. Por otra parte, menos 1 por 1, también menos 1, luego sería menos 1, menos 2. Y así lo aplico con todos los demás. De lo que me debo acordar también es de que cuando calculo la matriz adjunta, los menores complementarios que se corresponden al 1, 2, 2, 1, 2, 3 y 3, 2, es decir, todos aquellos cuya suma de subíndices nos dé impar, tienen que cambiarse siempre el signo. En este caso, cuando hicimos el cálculo del menor, nos quedó que valía 1, pero como ocupa esta posición, valdrá menos 1. Una vez hemos calculado la matriz de adjuntos, transponemos la matriz, que simplemente es escribir como filas las columnas. Y una vez la hemos transpuesto, ya reemplazamos en la fórmula general, que nos quedará que que la inversa de la matriz será 1 partido de menos 3 por esta matriz adjunta transpuesta. Pasando ya al siguiente ejercicio, nos dice: el dueño de una empresa que organiza fiestas infantiles quiere hacer chocolate con leche y dispone para la mezcla de 30 litros de leche y 20 litros de chocolate líquido. Por cada litro de chocolate debe echar como máximo 3 litros de leche y por cada litro de leche debe echar como máximo 1,6 litros de chocolate. Además, solo dispone de botellas para envasar 45 litros de chocolate con leche. Por cada litro de leche de la mezcla puede obtener un beneficio de 1 euro y por cada litro de chocolate un beneficio de 2 euros. Determine cuántos litros de leche y de chocolate líquido debe mezclar para obtener el máximo beneficio y calcule el beneficio que se obtiene.
Vale, lo que tenemos que hacer en primer lugar es definir cuál va a ser la variable x y cuál va a ser la variable y, que esto es obligatorio en cualquier ejercicio de programación lineal. En este caso, hemos definido la x como los litros de leche y la y como los litros de chocolate líquido. Y ya a partir de aquí vamos sacando las relaciones. Primero buscamos cuál es la función objetivo, que en este caso es la función de beneficios. El beneficio lo vamos a determinar teniendo en cuenta el precio al que vende cada litro de leche por su cantidad, más el precio que vende cada litro de chocolate por su cantidad. Básicamente nos quedaría que sería x por 1, es decir, x, más 2 por y, 2y. Luego sería x más 2y. Y luego tenemos que pensar en cuáles son las restricciones. La primera que tenemos, la de que x es menor o igual a 3y, es lo que se corresponde con la de que por cada litro de chocolate debe echar como máximo 3 litros de leche. La siguiente, la de y menor o igual a 1,6x, se corresponde a la siguiente. Por cada litro de leche debe echar como máximo 1,6 litros de chocolate. Nos dice que además se dispone de botellas para envasar 45 litros de chocolate con leche. Luego esto quiere decir que la combinación de ambas, x más y, no puede superar 45, debe ser menor o igual que 45. Y finalmente tenemos la cantidad máxima tanto de leche como de chocolate. Esto implica que x tiene que estar comprendido entre 0 y 30 litros y que y estará comprendido entre 0 y 20. Una vez tenemos ya definidas las restricciones, lo que haríamos es representar las funciones que tenemos aquí. ¿Qué debemos tener en cuenta? Importantísimo. Que como estamos trabajando con un programa en el que hay cantidades, trabajaremos siempre en base al primer cuadrante. La otra cosa que debo considerar es que en aquellas inecuaciones en las que tenga las dos variables, la x y la y, deberé obligatoriamente hacer una solución mediante tabla, porque si no, ya digo que va a ser imposible poder sacar nada en claro. Representando la región factible, llegaríamos entonces a esta conclusión que nos queda, este trocito de aquí. Una vez tenemos ya determinadas las coordenadas, lo siguiente que haremos es reemplazarlas en la función objetivo y veremos qué nos queda. Que hecho sea de paso, aquí hay una pequeña reta. Fijaos que aquí está puesto como 12,5 y esto se correspondería a 12,5. Esto ya cuando esté el PDF lo tendréis subido y corregido. Sea cual sea el caso, lo que tenemos que hacer a continuación, una vez ya sabemos cuáles son las coordenadas que delimitan la región factible, lo siguiente que haremos es reemplazarlas en la función objetivo, la función que teníamos al principio del todo de x más 2y. Y sobre esto es sustituir, no tiene mayor misterio. Una vez lo hayamos hecho, como nos pide el máximo, buscaremos aquel que nos haya dado el mayor resultado, en este caso, que es el que nos queda, que el beneficio es de 65 euros, es decir, 25 litros de leche y 20 litros de chocolate. Yendo ya al tercer ejercicio, nos dice, la figura dada representa la gráfica de cierta función. La gráfica representada tiene tangentes en x igual a menos 1, x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 4. Determine razonadamente los intervalos en los que f' de x es mayor que 0 y determine razonadamente cuál es el signo de la integral convertida en términos 2 y 5 de f de x diferencial de x. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nos han dicho que tenemos aquí unos puntos tangenciales en menos 1, 1, 2 y 4. Es decir, que tenemos ahí realmente puntos críticos en menos 1, en 1, en 2 y en 4. A lo que tenemos que llegar entonces como conclusión de todo esto es que estos puntos oportunamente se corresponden con extremos relativos. Concretamente, que tanto en menos 1 como en 2 tenemos dos máximos relativos, por supuesto. Y en 1 y en 4 tenemos también dos mínimos relativos. Ergo, ¿qué es lo que podemos sacar en claro? Cuando tenemos una función que tiene máximo, esto quiere decir que todo el tramo que se encuentra a su izquierda va a ser siempre creciente, es decir, que la derivada será positiva. Y cuando tenemos un mínimo, quiere decir que todo punto que se encuentre hacia su derecha será siempre creciente. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro? De menos 2 a menos 1, crece. De 1 a 2, crece. De 4 a 5, crece. Luego, en conclusión, la función es creciente en esos tramos de menos 2 a menos 1, de 1 a 2 y de 4 a 5. Y no tiene mayor complicación el ejercicio. Aquí, como regla general, si os ponen algo de este estilo, es pensar en primer lugar, vale, tengo extremos relativos, que son puntos de tangencia realmente. Sabiendo que tengo estos extremos relativos, ¿son máximos o son mínimos? Si son máximos, sabré que a la izquierda siempre va a tener la derivada creciente. Si son mínimos, sabré que a la derecha
La derivada va a ser siempre creciente. Y a partir de ahí puedo orientar cuáles son los tramos de crecimiento y de decrecimiento. Pasando ahora al apartado B, nos dice que se determine cuál es el signo de la función, por el signo de la integral definida. Aquí realmente el truco es que nos fijemos dónde está el mayor número de áreas. Fijémonos que tenemos literalmente dos áreas que están por encima, una que está por debajo. Tomamos siempre como referencia el eje X. Y si nos fijamos, vemos que hay más áreas que están por encima del eje X que por debajo del eje X. Luego eso indica que en conjunto este área será positiva. No tiene mayor complicación, a menos que por otra parte, cuando calculamos integrales, obligatoriamente el área debe ser positiva, porque no existen superficies que son negativas. Pasando ya al siguiente ejercicio, nos dice: sean A y B sucesos asociados a un experimento aleatorio, es que la probabilidad de A es 0,6, la de A condicionado a B es 0,4 y la de A condicionado a B complementario es de 0,8, siendo B complementario el suceso complementario de B. Calcular la probabilidad de B. Y luego, ¿son A y B independientes? Vale. Si queremos averiguar cuánto vale B, necesitamos hacer una serie de cálculos. Primero tenemos que buscar la intersección de A y B. Y para eso nos dieron probabilidad de A condicionado a B. Si nos acordamos, probabilidad de condicionado a B es la probabilidad de que ocurran A y B dividido de la probabilidad de B. Por tanto, puedo hacer aquí un despeje. Simplemente paso probabilidad de B de dividir a multiplicar y obtenemos que la probabilidad de que ocurran A y B es 0,4 por B. Por el momento, esto lo dejamos aquí. Ahora, vamos a desarrollar probabilidad de que ocurra A si no ha ocurrido B, es decir, probabilidad de A condicionado a B complementario. Aquí lo que estamos haciendo realmente sería probabilidad de A intersección B complementario dividido la probabilidad de B complementario. Para poder calcular cuánto vale B complementario, hacemos 1 menos la probabilidad de B. Recordemos, complementario de B siempre representa el suceso opuesto, en este caso el suceso B. En cuanto a la probabilidad de A intersección B complementario, es decir, la diferencia de A con B, esto es lo mismo que la probabilidad de A, es decir, 0,6, menos la probabilidad de que ocurran A y B. Veamos ya por dónde van los tiros, ¿no? Como teníamos ya despejada la intersección, lo reemplazamos justo donde tenemos la intersección. De ahí que nos quede 0,6 menos 0,4 por probabilidad de B, dividido de 1 menos la probabilidad de B. Y teniendo en cuenta que esto está igualado a 0,8, que ya sabemos cuánto equivalía la probabilidad de A condicionado a B complementario, esto se va a limitar a que hagamos un despeje algebraico normal y corriente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Primero pasamos la división, es de 1 menos probabilidad de B, multiplicando. Desarrollamos la multiplicación. Seguidamente agrupamos todo lo que tenga probabilidad de B por una parte y el resto de números enteros por otro. Y llegamos a la conclusión entonces de que nos queda que esto vale 0,5. Luego, es decir, que la probabilidad de que ocurra el suceso B es del 50%. Y luego nos dice que comprobemos si A y B son independientes. Recordemos que un suceso sea independiente de otro quiere decir que para que ocurra A no tiene por qué ocurrir B ni viceversa. Para demostrar si son dependientes o independientes, siempre vamos a buscar despejar la intersección de A con B. Una de ellas lo tenemos ya calculada, que era este de que lo sacamos a partir de la fórmula. 0,4 por probabilidad de B, 0,4. Vale, que me he comido un 0, disculpad, 0,4 por 0,5 y llegamos a que esto vale 0,02, no 0,2. No, perdón, 0,2, disculpad. Luego esto confirma que ya tenemos calculado la probabilidad de intersección B. Ahora hay que hacerlo de la otra forma, que es como el producto de A por B. Si dos sucesos son independientes, la intersección la podremos sacar siempre como la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si hacemos probabilidad de A 0,6 por probabilidad de B 0,5, nos queda 0,3. Y está bastante claro que no coincide la cosa. Luego la conclusión a la que se llega es que los sucesos A y B son dependientes entre sí. Y yendo finalmente al último ejercicio de la opción A, nos dice: una cementera rellena sacos de cemento cuyo peso en kilogramos se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media desconocida y desviación típica igual a 2 kilogramos. Se toma una muestra aleatoria de tamaño 20 y se obtiene que su media muestral es 50 kilogramos. Determine un intervalo de confianza del 99% para el peso medio de un saco de cemento. Y por otra parte, determine el tamaño mínimo de la muestra para que el error máximo cometido en la estimación de la media sea menor que 1 kilogramo con un nivel de confianza del 90%. Como nos piden averiguar realmente
el intervalo de confianza, necesitaremos tener varias cosas en mente. En primer lugar, ¿cuál es el valor de z de alfa medios? Para eso debo tener en cuenta que me dieron cuál era mi nivel de confianza del 99%. Luego esto será siempre la misma secuencia. Si mi nivel de confianza es 0,99, es decir, si 1 menos alfa es 0,99, mi nivel de significación, es decir, mi margen de error, será de 0,01. Sobre esto entonces divido alfa entre 2. 0,01 entre 2 me da 0,05. Seguidamente hago 1 menos alfa medios, es decir, 1 menos 0,05 me da 0,995. Y acto seguido consulto en la tabla de la distribución normal y veo que me queda que estos 2,575. Luego ya tengo z de alfa medios. Ahora que ya sé cuánto vale z de alfa medios, lo siguiente que haré entonces es sustituirlo todo en la fórmula del intervalo de confianza. Es decir, el valor de la media de la muestra, 50 más menos mi z de alfa medios, 2,575 por mi desviación típica, 2, dividido de la raíz cuadrada de la muestra, de 20. Es decir, 50 más menos 2,5, que este sería mi margen de error, básicamente, mi error de estimación. Y esto me queda que está convertido entre 47,5 el extremo inferior y 52,5 el extremo superior. Eso quiere decir entonces que tengo un 99% de confianza para poder afirmar que el peso medio de los sacos estará entre 47,5 kilos y 52,5 kilos. Por otra parte, nos pide calcular cuál es el tamaño de la muestra. Y nos han dado que tenemos como dato el error, que vale, en este caso, 1 kilogramo. Por otra parte, nos están diciendo que utilizamos un nivel de confianza del 90%. Luego, al igual que antes, primero debo averiguar cuánto vale z de alfa medios. Diré que 1 menos alfa es 0,9, despejando alfa me vale que es 1 menos 0,9, 0,1, alfa entre 2, es decir, 0,1 entre 2, 0,05, 1 menos alfa medios, es decir, 1 menos 0,05 me queda 0,95, y esto lo busco en la tabla de la distribución normal. Veo que me queda comprendido entre 1,64 y 1,65, pues término medio, 1,645. Acto seguido, reemplazo los datos que tengo en la fórmula del error. Y me queda entonces que mi error, 1 kilo, será igual a mi z de alfa medios 1,645 por 2, que es la desviación típica, dividido de la raíz cuadrada de n, el dato que estoy queriendo averiguar. Haciendo el despeje algébricamente, llegaremos a que n será igual a 1,645 por 2 dividido de 1 todo al cuadrado, y esto me queda que es 10,82. Ahora bien, estoy hablando de sacos de cemento, es decir, tienen que ser unidades exactas. En consecuencia, esto diré que serán aproximadamente 11 sacos. Conclusión. Para que tenga un error de 1 kilo con una confianza del 90%, debe tener una muestra de al menos 11 sacos. Pasando ahora a la opción B, el primer ejercicio nos dice: se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro A que pertenece a los números reales. Nos pide discutir la compatibilidad del sistema según los diferentes valores de A y resolver el sistema para cuando A vale 2. Para poder averiguar si el sistema cuál es la compatibilidad del sistema, primero deberé resolver solamente el determinante de la matriz A e igualarla a 0. Mi objetivo, despejar el parámetro A. La lógica por la que me debo guiar es la siguiente. Si el determinante es 0, el rango no será completo, es decir, en este caso el rango será menor que 3. Y por contra, si el determinante es distinto de 0, el rango será completo, será 3. En primer lugar, entonces, me hago el determinante de la matriz A aplicando la regla de los triángulos y llego a la conclusión de que o A es 0 o A es 1. Y ahora me paso a hacer una discusión mediante casos. En este caso voy a verlo mediante 3 posibles casos. El primero de ellos, cuando A sea distinto de los dos valores, tanto distinto de 0 como distinto de 1. Este es un caso general. Por tanto, aquí diré directamente, si A es distinto de 0, el rango de A es 3, si A ampliada es distinto de 0, su rango también será 3. Porque aquí estamos asumiendo que en ambos casos el sistema va a ser compatible y determinado. Asumimos que el sistema sí que puede solucionarse. Cuando A es igual a 0, lo que hacemos es inmediatamente reemplazar los valores de A donde corresponde. Nos quedaría esta matriz ampliada. El determinante, en este caso, de la matriz A será 0. Y por tanto el rango de la matriz A será menor que 3. Esto me obliga a buscar un menor complementario. En este caso, lo que hemos decidido es que dado que teníamos un problema
entre la columna 1 y la columna 3, que ambas son idénticas, son proporcionales entre sí, o descartamos la 1 o descartamos la 3. En este caso se ha decidido descartar la columna 1. Y a continuación se ha resuelto el menor complementario, que nos ha quedado aquí, el de menos 1, 0, 1, 1. Lo resolvemos y vemos que nos vale menos 1, es decir, que es distinto de 0. Esto me confirma que la matriz A tiene rango 2. En cuanto a la ampliada, aquí debo tener en cuenta un pequeño detalle, y es que, como he decidido descartar la columna 1, debo reemplazar la columna de soluciones en su hueco correspondiente, de tal forma que me queda 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 1, 1. Y resolvemos el determinante. Llegamos a la conclusión de que el determinante vale 1, es decir, que me da un resultado que es distinto de 0. En consecuencia, el rango de la matriz ampliada es 3. Y acto seguido ya comparo los rangos. El rango de la matriz A es 2, el de la ampliada es 3, es decir, que los rangos no coinciden, son completamente distintos. Luego la conclusión, si A es 0, tengo un sistema incompatible, un sistema que no puede solucionarse. En cuanto a el caso de A igual a 1, nos queda la matriz de esta forma, aquí tenemos una pequeña reta, lo he dicho que aquí será A igual a 1. Esto cuando esté subido el PDF lo tendréis ya corregido. Y nos quedará esta matriz ampliada. Al igual que antes, el determinante de A me va a valer 0 y el rango de la matriz será de menor que 3. Saco el menor complementario. En este caso el problema lo tengo con que tengo tanto la columna 1 como la columna 2 idénticas, y además, la columna 2 y la 3, y además la fila 1 y la fila 3 también son idénticas. Estamos apañados. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues sí o sí descarto o la columna 2 o la columna 3, y sí o sí descarto o la fila 1 o la fila 3. En este caso se decidió descartar tanto la columna 3 como la fila 3. Y trabajamos con el menor 1, 1, 1, menos 1. Hacemos este menor complementario, su determinante nos queda que vale menos 2, es decir, es distinto de 0. Por tanto, el rango de la matriz A es 2. A continuación, veo qué pasó con la ampliada. Sustituyo el determinante de la matriz A, perdón, qué tontería acabo de decir, disculpad. Sustituyo la columna soluciones en la tercera columna, la que decidí descartar básicamente. Y si nos fijamos, tenemos que la fila 1 y la fila 3 son proporcionales entre sí. Esto hace que el determinante de la matriz A sea 0 automáticamente. Recordad, si tengo filas o columnas que son proporcionales entre sí, o que haya combinación lineal entre filas o columnas, o que tenga una fila o una columna todos ceros, automáticamente el determinante será nulo. Esto hace que el rango de la matriz ampliada sea menor que 3. Y por tanto, debo ver qué ocurre con el menor complementario. Aquí puedo escoger, y es lo que te he hecho, lo que se ha preferido, escoger los mismos números que antes para hacer ese menor complementario, y llego a la conclusión de que la ampliada también tiene rango 2. Luego la conclusión a la que podemos llegar, que los rangos son iguales, porque en ambos casos son 2, pero es distinto del número de incógnitas. En conclusión, el sistema es compatible en determinado. Por tanto, si A vale 1, tendría un sistema compatible indeterminado, un sistema con soluciones infinitas. Si queremos resolver el sistema, aquí podemos utilizar 3 métodos, como es el método de Gauss, el método de Cramer o el método de la matriz inversa. Por regla general, el método de Cramer es el más inmediato. ¿Qué debo considerar en primer lugar? Debo reemplazar el valor de A, que se corresponde en este caso, que A es 2. Y me queda que el determinante de la matriz A vale menos 4. Luego se me está indicando que, como es distinto de 0, va a tener solución. Seguidamente, resuelvo el determinante de la matriz A sub X, A sub Y y A sub Z, que esto se limita simplemente a que reemplacemos la columna de soluciones donde la X para la X, la columna de soluciones donde la Y para la Y, la columna de soluciones para la Z donde está la Z. Hacemos el determinante de cada una de estas matrices y llegaremos a que nos queda que la X vale un cuarto, la Y vale 1 y la Z vale menos un cuarto. El siguiente ejercicio nos dice: considera la función real de variable real f de x igual a x cuadrado menos x más 1 dividido de x menos 1. Nos pide determinar las asíntotas, es decir, verticales, horizontales y oblicuas, y sacar la derivada y el valor de la derivada en 2. En cuanto al apartado A, lo que tenemos que sacar en claro aquí básicamente es que la función tiene como dominio todos los números reales salvo el 1. ¿Por qué me interesa conocer esto? Para poder determinar la asíntota vertical. En este caso, lo que sacaré en claro es que una vez calculo
el valor en el que la función no tiene imagen, es decir, en x igual a 1, puedo ver que ocurre en uno por la izquierda y en uno por la derecha. Y en este caso llego a la conclusión, de que me queda que vale infinito tanto por la izquierda de 1 como por la derecha de 1. Esto me indica entonces que sí que tengo asíntota vertical en x igual a 1. En cuanto a la asíntota horizontal, es hacer el límite cuando x tiende a infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito la función. ¿Qué es lo que ocurre? Como es un cociente de funciones, esto quedará como una determinación del estilo infinito dividido a infinito. Sabiendo esto, lo único en lo que me deberé fijar entonces es en cuál tiene mayor grado, ya sea el numerador o el denominador. En este caso, pues está claro que el mayor grado lo tengo con el numerador. El límite cuando x tiende a menos infinito me quedará como menos infinito. El límite cuando x tiende a infinito de f de x me quedará como infinito. Conclusión, no tiene asíntota horizontal y hay que averiguar si tiene oblicua. ¿Cómo sabemos si tiene oblicua? Si tenemos un cociente de funciones, me debo fijar si la diferencia de grados entre numerador y denominador es de un grado o si es de más de un grado. Si la diferencia es de un grado, sí que tiene oblicua. En este caso, ¿qué ocurre? Tengo grado 2 frente a grado 1. Sí que va a haber oblicua. Por tanto, averiguo los valores de m y n. Para averiguar m, haré el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de x por la función. En este caso, nos quedará que sería hacer el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos x más 1 dividido de x cuadrado menos x. Recordad que tenemos que multiplicar esta x con el denominador que tenemos aquí. Hacemos el límite y por comparación de grados nos quedaremos con x cuadrado y x cuadrado. Como son del mismo grado, hacemos el cociente entre ambos términos y vemos que esto vale 1. A continuación, averiguo el valor de n. Será el límite cuando x tiende a infinito de la función menos m por x. Si hacemos el cálculo, nos quedará el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos x más 1 menos x cuadrado más x, todo dividido de x menos 1. Simplificamos y se nos queda en el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de x menos 1, que esto se convierte como en 1 dividido de infinito, es decir, que vale 0. Conclusión, la función tiene una oblicua en y igual a x. Pasando al apartado B, nos pide que averiguemos básicamente cuánto vale la derivada cuando x es 2. En primer lugar, entonces, calculamos cuánto vale la derivada. Aplicamos para eso la regla de la derivada para el cociente. Es decir, si mi numerador es x cuadrado menos x más 1, su derivada me quedará 2x menos 1 multiplicado por el denominador x menos 1 tal cual está sin derivar, menos el numerador sin derivar, lo pongo tal cual está, x cuadrado menos x más 1, multiplicado por la derivada del denominador. ¿Pero qué pasa? Que la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Ergo, en la parte de la derecha se me queda como está. Y esto dividido del denominador de este x menos 1, todo elevado al cuadrado. A continuación, simplemente reemplazo el valor de x que me dieron, en este caso que x es 2, y veo que la derivada me vale 0. Luego la conclusión, la primera derivada cuando x es 2 vale 0. Es decir, que aquí tenemos básicamente un punto crítico, un punto que pueda ser o máximo o mínimo. Yendo ya al siguiente ejercicio, nos dice: un escultor quiere dividir un alambre muy fino en dos trozos que se utilizarán para delimitar respectivamente un cuadrado y un rectángulo cuya base debe medir el doble que su altura. Posteriormente se fabricarán ambas figuras planas con un material que cuesta 16 céntimos de euro por centímetro cuadrado para el cuadrado y 10 céntimos de euro centímetro cuadrado para el rectángulo. Si el alambre inicial mide 450 centímetros, determine la función de coste total de ambas figuras, obtenga la longitud de cada trozo de alambre para que el coste total de esas piezas sea mínimo. Sugerencia: exprese el coste total en función de la altura del rectángulo y utilice 3 cifras decimales para realizar los cálculos. Lo que tenemos que tener en mente en primer lugar es ¿qué nos están pidiendo realmente? En ese sentido, tenemos que averiguar cuánto vale cada uno de los trozos, cuánto es la longitud que tiene cada trozo para que el coste sea el más bajo posible. Por lo que tenemos que partir de la función de costes. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta además? Lo leo textualmente. Es necesario plantear el área de cada una de las figuras. Siempre trabajamos con áreas en este tipo de ejercicios, recordad. Es importante tener en cuenta que los lados de las figuras no están interrelacionados entre sí. Lo que quiere decirse con esto es que tenemos que diferenciar cuánto vale el lado del cuadrado y cuánto valen los lados del rectángulo. No son las mismas cifras necesariamente. Y aparte nos dicen que hay una relación entre los dos lados del rectángulo. Básicamente que uno de ellos es el doble del otro. Por tanto, nos quedaríamos con que el área del cuadrado será x al cuadrado y el área del rectángulo será en principio y por z. Pero como z es 2i,
el área del rectángulo se convierte realmente en 2i al cuadrado. Hay que tener en cuenta, por otra parte, cuál será el perímetro que tendremos en las figuras. Por una parte está el perímetro del cuadrado, que será la suma de los lados, es decir, 4x, y por otra el perímetro del rectángulo, que será la suma de los lados del rectángulo, 2i más 2z. Pero como tenemos que tener en cuenta otra vez la relación de que z es igual a 2i, esto sería entonces que el perímetro del rectángulo será 6 veces i. En conjunto nos quedará que el perímetro del alambre es de 450 centímetros, y el perímetro total será entonces que 4x más 6i será 450, que lo podemos dejar simplificado si lo consideramos necesario. ¿Qué nos pasa a continuación? Que hay que definir cómo será el coste. El coste total será el coste del rectángulo más el coste del cuadrado. El coste del cuadrado, muy sencillo. El coste por centímetro cuadrado por su área, 0,16 por x cuadrado. Y en cuanto al rectángulo, lo mismo. El coste de cada centímetro cuadrado, 0,1 por su área, 2i cuadrado. Luego, en conjunto, el coste total será la suma de 0,16x al cuadrado más 0,2 y al cuadrado. Por otra parte, tenemos que hacer que se quede todo dependiente o solamente de x o solamente de y. En este caso, lo más conveniente es que nos centremos en quitarnos la x, porque realmente, si os fijáis cómo está planteada la relación entre la x y la y, si despejásemos la y nos darían cifras que serían un poco problemáticas. Por ese motivo, por lo que se ha escogido el despejar x en lugar de y. Despejamos la x como 225 menos 3i, todo dividido por 2, y si lo simplificamos se nos queda realmente en 112,5 menos 1,5i. Esto de aquí lo dejaré reemplazado en la x, que es justo lo que se ha hecho a continuación. Seguidamente, en principio podríamos desarrollar la identidad notable que tenemos aquí y operarlo y demás, pero realmente no merece la pena. En su lugar, directamente calculamos la derivada. Tenemos aquí una constante que multiplica una función del tipo potencial, es decir, de las que tenemos funciones elevadas a exponentes. Vamos a aplicar la regla. Mantengo la constante, la multiplico por su exponente, que en este caso nos quedaría 0,32 por 2, 0,16. Mantengo lo que está dentro de la función todo igual, le resto 1 al exponente y seguidamente multiplico por la derivada de la función que tengo dentro, que en este caso me quedaría menos 1,5. Y por otra parte, le sumaría la derivada de este otro trozo, que nos quedará 0,4i. Y esto lo dejamos igualado a 0. A continuación, me quito los paréntesis. Básicamente multiplicamos 0,32 por todo esto de aquí y por menos 1,5. Nos queda menos 54 más 0,72i más 0,4i igual a 0. A continuación, agrupo todo lo que tenga ahí por una parte y el resto de elementos se pasan al otro lado de la igualdad. Me queda entonces que 1,12i es igual a 54. Por tanto, i vale 48,21 centímetros. Y a partir de aquí puedo sacar el resto. Z es el doble, luego será 96,42 centímetros. Y en cuanto a la x, lo único que debo hacer es reemplazar la y en la relación que teníamos de antes, quedándonos que la x vale 40,19 centímetros. Luego, en base a esto, ya podemos sacar lo que nos piden. El lado del cuadrado será de 40,19 centímetros y en el rectángulo tendrá una base de 48,22 centímetros y una altura de 96,42 centímetros. El cuarto ejercicio nos dice: una carta escogida al azar es eliminada, sin ser vista, de un mazo de 52 cartas de póker, en el que hay 13 cartas por cada palo, diamantes, corazones, picas y tréboles. Una vez eliminada, se escoge al azar una carta, entre las que quedan en el mazo, y esta segunda carta es observada. Calcule la probabilidad de que la carta observada sea de diamantes. Si la carta observada no es de diamantes, calcule la probabilidad de que la carta eliminada tampoco lo haya sido. Vale, antes de nada tenemos que tener en cuenta varias cosillas. Primero tenemos que ver cuál es la probabilidad de obtener diamantes si no hubiésemos sacado ninguna carta. En general, si no sacamos ninguna carta, la probabilidad de obtener diamantes inicialmente será 13 de 52. Hay 13 cartas que pueden ser diamantes del total de 52 cartas de la baraja. Ahora bien, como nos han dicho que se ha retirado una carta, primero vamos a asumir que la carta retirada es una carta de diamantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tendremos 12 cartas de diamantes de un total de 51 cartas, que es justo lo que está reflejado aquí, la probabilidad de que la segunda carta sea de diamantes, asumiendo o sabiendo que la primera es de diamantes. Ahora bien, tenemos que pensar cuál es la probabilidad de no sacar diamante. En general, si no sacamos ninguna carta, será el suceso contrario. 39 de 52 cartas no son diamantes. Y siguiendo la misma lógica que antes, si la segunda carta es un diamante
y asumo que la primera no lo ha sido, serían esta vez 13 cartas que pueden ser diamantes, pero de 51 cartas totales. Luego ya a partir de aquí puedo resolver lo que me piden. Esencialmente tengo que pensar, ¿cómo puedo sacar diamantes en la segunda carta? Pues esto puede ser o bien que la primera carta haya sido de diamantes y la segunda también, o bien que la primera carta no haya sido de diamantes y la segunda sí. Es decir, 13,52 probabilidad de que la primera sea de diamantes por 12,51, que la segunda también sea de diamantes, más 39,52 probabilidad de que la primera no sea de diamantes por 13,51, la probabilidad de que en esta segunda sí que hayamos sacado diamantes. Que esto se nos delimitaría básicamente a un cuarto, o lo que es lo mismo, 0,25. Es decir, que la probabilidad de sacar una carta de diamantes, o de que se use una carta de diamantes, mejor dicho, es de un 25%. Luego nos pide que si la carta observada no es de diamantes, probabilidad de que la carta eliminada tampoco haya sido. Es decir, que probabilidad de que la primera carta no sea de diamantes condicionado a que la segunda no lo es. Es decir, probabilidad de que no sea de diamantes ni la primera ni la segunda, dividido la probabilidad de que no sea de diamantes, la segunda. Es decir, probabilidad de que sea de diamantes en la primera, 39,52, por la probabilidad de que no sea de diamantes en la segunda, 38,51, dividido de 1 menos probabilidad de diamantes en la segunda, 0,25. Total, que si hacemos el cálculo nos queda que esto vale 0,75. La probabilidad de que la primera carta no haya sido de diamantes, si la segunda no lo ha sido, es de un 75%. Y yéndonos finalmente al último ejercicio, nos dice: considere una población donde observamos una variable aleatoria x con distribución normal de media mu, tendrá que ser, en lugar de alfa tendrá que ser mu, y desviación típica sigma. Sea x con la rayita la media muestral de una muestra aleatoria de tamaño 10. Determine el valor de sigma sabiendo que el intervalo es de 58,2 a 73,8 y que es un intervalo de confianza del 95% para mu. Y el apartado B, si la desviación típica es 20, calcular la probabilidad de que esté comprendida entre menos 10 y 10. Vale, si quiero averiguar el valor de la desviación típica de mu, necesito conocer en primer lugar cuánto vale z de alfa medios. Como me dijeron que el nivel de confianza es del 95%, hago el despeje habitual. Si 1 menos alfa es 0,95, alfa, que es 1 menos 0,95, valdrá 0,05. Alfa entre 2 me vale 0,025. 1 menos alfa medios, es decir, 1 menos 0,025 me vale 0,975. Y aquí, consultando en la tabla, veo que z de alfa medios vale 1,96. Por otra parte, debo averiguar cuál es el valor de la media de la muestra. Y para eso me están dando el dato de cuánto vale el intervalo de confianza. De lo que me debo acordar es de cuál es la longitud del intervalo. Por definición, la longitud del intervalo es la diferencia del extremo superior menos el inferior. Es decir, 73,8 menos 58,2 me da 15,6. Eso es que todo el intervalo tiene una longitud de 15,6. Hay una relación entre la longitud del intervalo y el error, y es que el error es siempre el punto medio de la longitud del intervalo, es decir, lo que vale la longitud entre 2. 15,6 entre 2 me vale 7,8. A partir de aquí, debo acordarme que puedo trabajar bien con el intervalo, el tramo superior del intervalo, o el tramo inferior del intervalo. En este caso, se ha optado por utilizar el tramo superior por comodidad. Diría que la media que desconozco más mi error tiene que ser igual a mi extremo superior, es decir, que 73,8 menos el error será el valor de la media. Si hago 73,8 menos mi error de 7,8 me queda que es 66. Ya sé entonces cuánto vale la media. Y ya a partir de aquí, entonces, cuando sí que puedo finalmente determinar cuánto vale la desviación típica, reemplazo toda la información en la fórmula general del intervalo de confianza. Y llegaré a que 66 es igual a más 1,96, 66 más 1,96 por mi desviación típica desconocida dividido la raíz de 10 igual a 73,8. Hemos decidido utilizar de nuevo el extremo superior del intervalo, pero también podemos hacerlo con el extremo inferior. Lo único que si utilizamos el extremo inferior, aquí en lugar de tener un más, pondremos un menos, pero el cálculo será igual. Despejando sigma, mediante cálculos algebraicos estándar, llegaremos a que la desviación típica es de 12,58. En cuanto al apartado B, nos pide calcular esencialmente cuál es la probabilidad de que x menos mu esté comprendida entre menos 10 y 10. Antes de nada, necesito conocer cuál es la distribución que tiene la muestra. En este caso me quedará que la media es desconocida, mu, y la desviación típica será de 6,33. Ahora sobre esto plantearía el cálculo de la probabilidad que me están pidiendo. Esencialmente, como está comprendida entre dos valores, diré probabilidad de que x menos mu
menor o igual, pero no, menor en este caso en el extremo, que el extremo superior menos la probabilidad de que la media de x menos mu menor que el extremo inferior del intervalo. A continuación, simplemente hemos decidido pasar este menos mu que teníamos en ambos lados al otro lado, sumando, que es literalmente lo que se ha hecho en este paso de aquí. Nos queda entonces que la media de x sea menor que 10 más mu, menos la probabilidad de que la media de x sea menor que menos 10 más mu. A continuación, averiguo el valor de z, tanto para x igual a 10 como para x igual a menos 10. Y haciendo el despeje llegamos a la conclusión de que z vale 1,58 si tenemos que x es 10 y menos 1,58 si x es menos 10. Luego esto obliga a que la probabilidad sea de z menor que 1,58 menos probabilidad de que z sea menor que menos 1,58. A continuación, lo que tenemos que hacer es ver si tengo que modificar algo o no. En el caso del primero, como tengo z menor que un número positivo, se queda como está. Sin embargo, en el caso de este otro, tengo z menor que un número en negativo. Esto lo reconvierto directamente a 1 menos probabilidad que z sea menor que el número en positivo. Consulto la tabla de la distribución normal y veo que me queda que esto es 0,9429. Haciendo el cálculo entonces me queda 0,8858. Es decir, que la probabilidad que estoy buscando es de un 88,58%. Y esto sería todo el examen. Espero que os sea de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.